Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Joan Creo que Subirats. encantada, Joan. Bienvenido. Gracias por estar Gracias a aquí. vosotros por invitarme. Un honor poder compartir contigo Muy bien. y llegar a tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Si os parece, ¿empezamos ya? ¿Os parece bien? Cuando queráis. Vale. Pues, en primer lugar, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Y antes de empezar esta sesión, me gustaría recordar la figura de don José Molina Molina, ¿vale? Porque buena parte de lo que Molina de Segura ha hecho en el ámbito de la participación ciudadana, los presupuestos participativos, la transparencia y el buen gobierno, lleva impregnada el alma de don José Molina Molina. En octubre de 2017, el Ayuntamiento de Molina de Segura, en sesión plenaria, por unanimidad, le otorgó la distinción de hijo adoptivo del municipio a este doctor en economía y sociólogo que fue, entre otras muchas cosas, en su devenir personal y profesional, el primer presidente del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia. Toda la vida política, social, cultural de la región de Murcia, en el momento de su muerte, ha elogiado su trayectoria vital como un incansable luchador por la economía participativa y la democracia real, la transparencia y el buen gobierno. A ello dedicó buena parte de su vida. Este pueblo que le debe mucho a Pepe Molina, antes de iniciar esta videoconferencia, que forma parte de un ciclo que inspiró y transpiró Pepe Molina, dedicamos en su memoria un minuto de silencio, que es la antesala de lo que nuestro municipio hará por la figura y el recuerdo de nuestro querido Pepe Molina. Pido un minuto de silencio. Gracias y bueno, paso la palabra al codirector, a Jaume Blancafort. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que me tenéis que dar entrada al vídeo, si no, no... Ahora, iniciar. Vale, perfecto. Buenas tardes. Estimados amigos, amigas, como todos bien sabéis, don José Molina dedicó toda su vida a fortalecer y mejorar el sistema democrático. Y en los últimos años, de forma especial, a intentar mejorar la calidad de nuestros órganos de gobierno, para hacerlos más transparentes, así como implicarnos a todos nosotros, como ciudadanía, para conseguir una sociedad más participativa y más justa en la gestión del buen gobierno o del bien común. Hace 2 años, siendo el presidente del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia, Pepe fue el impulsor y artífice de poner de acuerdo a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena con el Ayuntamiento de Molina de Segura para formar la Cátedra Abierta Interuniversitaria para la Innovación y la Participación. Esta es una cátedra con un fuerte componente social, que apoyándose en las bases científicas universitarias
y teniendo las mismas inquietudes que Pepe nos transmitió, intentamos transferir este conocimiento del buen gobierno a la sociedad. ¿Cómo? Pues entre otras actividades organizando este ciclo de charlas en la que participan ponentes que nos pueden hacer cuestionar la tradición malentendida, reflexionar sobre la actualidad o enseñar nuevas metodologías en todos estos temas de gobernanza y participación que nos interesan. Hace un par de semanas estábamos reunidos online los miembros de la cátedra para rematar los flecos de este ciclo y Pepe, al acabar la reunión, se marchó al hospital a hacerse la PCR. Ya no hemos podido reunirnos otra vez todos. Desde la cátedra estamos muy afectados. Sabíamos que Pepe era persona de riesgo, pero nunca nos planteamos que se nos lo iban a llevar. La situación es la que es, no lo vamos a cambiar, pero para honrarlo vamos a esforzarnos para mantener la energía, el tesón y la alegría que nos transmitía Pepe, para seguir en esta lucha constante para intentar mejorar el sistema. Sin más, a continuación voy a pasar la palabra a José Luis Serrano, que hoy nos presentará a nuestro invitado de hoy, Joan Subirats, que estamos muy contentos de que nos acompañe y que nos ilustre. José Luis Serrano es doctor en Química y profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena. Es investigador principal del grupo Aplicaciones Químico-Industriales, con el que colaboran con la Universidad de Murcia también en proyectos de procesos multicatalíticos verdes. Es responsable de la Unidad de Cultura Científica de la UPCT y de su programa anual de divulgación, así como también es el representante de la Politécnica en el grupo promotor ciudadano Cartagena Piensa, con el que esta cátedra también colabora. Podríamos calificar a José Luis, de entre otras facetas, como un gran divulgador de ciencia y tecnología. Pues cuando quieras, José Luis, y muchas gracias por prestarte a esta actividad. Muy bien, hola, necesito también acceso al vídeo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jaume, y bueno, pues me uno al pesar y me uno a la ilusión de continuar con el legado que en eso estamos por aquí y bueno, pues muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí, que como químico pues me lleva a un sitio que no habría estado de otra manera si no me hubiera decidido hace un tiempo a adentrarme en esto de la participación y de la ciencia ciudadana, con lo cual, solo por compartir hoy con Joan Subirats este rato y pues yo creo que ya valió la pena empezar este rumbo. Bueno, hablemos de él, que es a lo que hemos venido aquí, sobre todo a escucharle a él, ¿no? Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, catedrático en Ciencia Política, investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y ocupó la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown durante el periodo 2002-2003. No ha sido su última estancia fuera, en el extranjero. Ha estado como investigador visitante en otras universidades y centros de investigación por todo el mundo. Y bueno, pues entre toda su actividad, pues lo tenemos hoy aquí probablemente porque se ha especializado en temas de gobernanza, gestión pública y en análisis de políticas públicas. También problemas de innovación democrática, Internet, política, sociedad civil y gobierno multinivel. Sobre esos temas ha publicado diversos libros. Tengo aquí alguna selección, mencionaré algunos recientes, como son pues, El poder de la proximidad, Las virtudes del municipalismo, Los bienes comunes, Oportunidad o espejismo, y pues otros como Innovation and Democratic Leadership, Communities and Social Change from Below. Bueno, colabora habitualmente también en distintos medios de comunicación, lo podemos leer en El País, en El Periódico, en El Diario, y en la actualidad es además practicante de esto de la gobernanza y de la gestión pública porque es teniente de alcalde en Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona, lo cual probablemente le supone un reto tan grande como todos los estudios que ha realizado antes, porque estar ahí en la trinchera tiene que ser complicado. Por lo tanto, tenemos hoy la oportunidad de disfrutar de su saber acumulado y de su saber práctico de estos últimos tiempos y bueno, pues creo que nos pongamos cómodos y disfrutemos porque es una oportunidad única. Yo lo considero así, afortunado de estar por aquí y sin más, pues le cedo la palabra, sin dejar de recordarles que a través del chat pueden hacer preguntas durante la intervención de Joan Subirats para que al final, o si él lo ve oportuno, Joan también puede mirar el chat por si quiere dar paso a alguna. Nosotros las estaremos
mirando, y si no, pues al final las hacemos llegar para que haya un pequeño debate, sabiendo que a las 8 tenemos que haber terminado porque tiene algún compromiso después que le espera. Así que sin más le cedo la palabra. Muchas gracias, Joan. ¿El micro no está conectado? Gracias al Ayuntamiento de Molina Segura y gracias también a la Cátedra Abierta de Innovación y Participación de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena. Yo creo que es importante entender, digamos, y lo hemos visto así en primera línea, lo hemos visto así en primera línea ahora hablando de Pepe Molina, ¿no? Los efectos que la pandemia ha tenido en nuestras vidas, ¿no? En nuestras amistades, en nuestro entorno y también evidentemente en nuestras ciudades, ¿no? Esto es algo que es inevitable que aparezca en las reflexiones que voy a presentar y espero que puedan ser luego objeto de debate entre todos, ¿no? El título que me propusieron es el de Ciudades del siglo XXI, incertidumbre y complejidad, ¿no? Yo creo que el tema está claro que hay, digamos, 4 grandes componentes, ¿no? Ciudades del momento actual, el siglo XXI, y esta idea de incertidumbre y complejidad que creo que también es relevante comentar, ¿no? Voy a empezar un poco explicando cómo yo entiendo estos 4 conceptos y por qué creo que está bien pensado el ponerlos juntos en este título de la charla de hoy. Y luego voy a adentrarme un poco en el debate sobre el tema de las ciudades y el futuro de las ciudades y en el tema de la pandemia y sus efectos también sobre ese futuro de las ciudades. Evidentemente está pensado también que haya unos textos sobre esto, es decir, que digamos, yo estoy trabajando también en poner esto en negro sobre blanco y poder también, para aquellos que tengan interés en trabajarlo más, pues poder, digamos, también compartir con ellos estas reflexiones que sin duda en el rato que tenemos pues van a quedar esquemáticas o incompletas, ¿no? El tema de las ciudades, para mí, digamos, desde hace muchos años soy municipalista y pienso que es muy importante el que las ciudades refuercen sus capacidades de prestación de servicios, de influencia en la vida y en la calidad de vida de las personas. Es evidente que esto también forma parte de una tendencia general global, ¿no? Yo estuve en la conferencia de Naciones Unidas de Hábitat hace 3 o 4 años en Quito, que es una conferencia que se hace cada 10 años desde hace 40 años, ¿no? Y en esas conferencias de UN Habitat se va viendo un poco cómo van cambiando el papel de las ciudades en el mundo, ¿no? En estos momentos estamos hablando de que hay cerca de un 60% de personas en todo el mundo que viven en espacios urbanos, ¿no? Con todas sus diferencias, ¿no? Desde las megalópolis hasta las ciudades que tienen pues unos miles de habitantes, ¿no? Yo creo que eso nos indica algo que es una tendencia global, que es la urbanización creciente de la población. Y ese es un tema que sin duda plantea también complejidades y incertidumbres, ¿no? Como estaba en el mismo título. Yo creo que cada vez más ahora la pandemia lo ha puesto de relieve. Esa tendencia puede estar en contradicción con ciertos elementos que estamos viviendo en primera línea en este año que llevamos de pandemia, ¿no? Y luego lo comentaré más ampliamente, ¿no? Hasta qué punto las ciudades son sitios en los cuales la calidad de vida es adecuada. Son las ciudades espacios que tenían sentido hace unos años y dejan de tenerlo tanto en el presente y sobre todo en el futuro que nos espera. Estas son interrogantes que están ahí y que podemos comentar.
Siglo XXI. Yo creo que es un elemento central el entender que las tendencias de cambio que se habían producido ya a finales del siglo XX, digamos, hay 3 grandes momentos, por así decirlo, de cambio de época, ¿no? Siempre estamos hablando de cambios y de crisis, ¿no? Pero es distinto hablar de época de crisis que crisis de época, por así decirlo, ¿no? Es decir, es distinto hablar de época de cambios que de cambio de época, ¿no? Y si hablamos de cambio de época es que le estamos dando una significación mayor, ¿no? Es decir, la aparición de la máquina de vapor a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el Fordismo, es decir, la gran estructura, la gran fábrica, ¿no? En 1913, ¿no? Cuando Ford creó la gran fábrica de fabricación de automóviles del Forte de color negro, ¿no? Que significó la entrada en marcha de la gran, digamos, producción de bienes de consumo en masa, y lo que significó desde el punto de vista de proletarización, de incorporación de centenares de miles y millones de personas al mundo del trabajo industrial, fue una gran revolución también que digamos, sin duda fue muy significativa a lo largo de todo el siglo XX. En el siglo XXI estamos recogiendo cambios que se fueron produciendo en momentos determinados de finales del siglo XX y que de alguna manera están comenzando a madurar y tener impactos en cualquier parte de nuestras vidas, ¿no? Y evidentemente la tecnología, el mundo digital, lo que implica ese mundo digital desde el punto de vista de la incorporación de la tecnología, no en la producción industrial, que fue la característica de la máquina de vapor o del Fordismo, sino en muchísimos aspectos de la vida que habíamos considerado que eran intensivos en mano de obra y que no eran probablemente, digamos, espacios en los cuales se introdujera el cambio tecnológico. Está pasando que es así, ¿no? Lo que hoy estamos haciendo y con una facilidad que ahora ya es pasmosa entre nosotros desde hace unos meses, es algo pues que era impensable hace unos años, ¿no? Es decir, yo a veces les digo a mis alumnos, ¿no? que son de primer curso de ciencia política, les hablo de cómo redacté yo la tesis en el año 1980 con máquina de escribir, con papel carbón y con una cosa blanca que se llamaba Tipex, que eran unos papelitos que ponía allí. Y claro, no estamos hablando de la Edad Media ni la imprenta de Gutenberg, estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Y el cambio y la transformación producida en ese tiempo es espectacular. Por lo tanto, cambio de época y por lo tanto grandes impactos en nuestra vida diaria, ¿no? Y esto genera, y ahí entro en el tercer tema, incertidumbre y complejidad, ¿no? Incertidumbre porque no tenemos ni idea, tenemos grandes temores y dudas sobre cómo será el futuro. No tenemos claro si nuestros hijos realmente vivirán mejor que nosotros o que nuestros padres, algo que históricamente siempre había parecido que era así, ¿no? Es decir, la idea de progreso continuo. No tenemos idea si los trabajos que actualmente conocemos como tales seguirán existiendo, ¿no? Y hasta qué punto desaparecerán. No tenemos idea de la influencia que puede tener los algoritmos y la inteligencia artificial en nuestra capacidad de decisión, ¿no? Las máquinas pueden ser mucho más, digamos, poderosas que nuestra capacidad de raciocinio a la hora de pensar en tareas de una gran complejidad, por otro lado. Y esto plantea muchísimas dudas, ¿no? Hay un sentimiento que me interesaría subrayar, un sentimiento de desemparo, de estar en la intemperie, de no saber quién nos va a proteger ante una realidad que aparece, digamos, con muchas amenazas, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el mundo con la aparición de los populismos, de la polarización, etcétera, pone de relieve algo que ya pasó también en la primera mitad del siglo XX, ¿no? En un momento también de cambio de época, ¿no? Por lo tanto, hay una cierta similitud, ¿no? Y complejidad, porque el mundo se nos ha vuelto más complicado.
Es decir, yo cuando a veces oigo decir que, claro, es que ahora nos faltan los líderes que teníamos en los 80, ¿no? Mitterrand, Kohl, Felipe González, ¿no? O Jordi Pujol en Cataluña y tal. Siempre comento, ¿no? Es discutible, ¿no? Pero siempre comento, me gustaría verlos ahora, ¿no? Es decir, porque en aquel momento las certezas, ¿no? Los modelos, lo que se tenía que hacer era bastante más claro de lo que tenemos hoy. Y al mismo tiempo la sociedad está avanzando con un nivel, digamos, de heterogeneidad, de diversificación de los estilos de vida, de las opciones vitales. Es decir, en la medida que avanzamos en el progreso y en el desarrollo de muchos elementos, incluso de la técnica, de la tecnología, se abren muchísimos espacios que antes eran mucho más, de alguna manera, estaban mucho más articulados socialmente, ¿no? Y es decir, yo cuando estudiaba, pues hablábamos de clases sociales, de agregados sociales, de colectivos, las instituciones, y esto seguramente, pues, los que trabajamos en ayuntamientos lo sabemos, los que cuando nos relacionábamos con la ciudadanía, pues teníamos algunas asociaciones, entidades con las cuales se podía, digamos, de alguna manera pactar, dialogar, llegar a acuerdos. Ahora es mucho más difícil porque esas asociaciones, entidades no siempre representan al conjunto de los vecinos, de los afectados, ¿no? Hay un nivel de fragmentación de los intereses, ¿no? Muy amplio, ¿no? Y esa heterogeneidad genera más elementos de conflicto, ¿no? Es decir, hay más personas que no están de acuerdo en lo que se tiene que hacer, ¿no? Y no aceptan tampoco la representación de lo que antes eran los cuerpos de representación más tradicionales, desde sindicatos, asociaciones de vecinos, colegios profesionales o lo que se nos ocurra, ¿no? Esta frase que es muy típica y que es muy típica también en los conflictos locales, los dicen los americanos, not in my backyard, ¿no? No en el patio de atrás. Es decir, usted quiere hacer una planta de tratamiento de residuos, sí, pero no en mi patio de atrás. Usted quiere hacer una residencia de personas afectadas por drogodependencia, sí, pero no me lo haga en mi calle. Y ahora esto se extiende. Usted quiere hacer una mezquita, pues no la haga cerca de mi casa. O usted quiere hacer, recuerdo una manifestación en un barrio de Barcelona contra la instalación de un tanatorio. Y mira que es un sitio tranquilo y sin demasiado conflicto, un tanatorio, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, los vecinos decían que esto pues les hacía bajar la calidad de sus viviendas y por lo tanto el precio de mercado pues podía haberse deteriorado porque era una mala imagen para el barrio, a pesar de que se había negociado con la asociación de vecinos, etcétera, etcétera. Es decir, los conflictos aumentan porque el nivel de heterogeneidad también es mayor, ¿no? Y al mismo tiempo resulta que algo que pensábamos, y esto antes cuando se hablaba de ciencia, ¿no? De ciencia ciudadana, ¿no? Lo decía José Luis, ¿no? Cuando se habla de ciencia, imaginábamos también que la ciencia a lo mejor nos acabaría dando más certezas sobre nuestras vidas, ¿no? Porque el avance científico, ¿no? Pero claro, desde Popper hemos aceptado que lo científico es algo que puede ser falsable y que la ciencia avanza sobre la base, digamos, de poner en entredicho los conocimientos científicos anteriores y que este es un constante digamos, devenir, digamos, de investigación, de falseamiento, de nueva investigación, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo claramente. Es decir, la ciencia no nos da respuestas unívocas a los problemas sociales que tenemos, ¿no? Cuanto más crece nuestra capacidad científica, más pluralidad de visiones existen y más difícil es llegar a consensos sobre muchos temas, ¿no? Y ahí también resulta que el nivel de conocimiento aumenta, pero no aumenta el nivel de certezas, ¿no? Sobre cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y además es muy difícil que el conocimiento científico, cuando llega a consensos importantes, pueda tener que llegar también a un consenso social y eso es más complicado, ¿no? Es decir, y es ahí donde resulta que otro factor de complejidad es que ante esas constantes dudas e incertezas, mucha gente piensa, bueno, a lo mejor estaría bien que alguien nos diga cómo tenemos que hacer esto, ¿no? Es decir, esta idea de participación, ¿no? Que yo comparto evidentemente, ¿no? A veces entra en contradicción con aquellos que dicen demasiada participación, que venga alguien y que decida porque esto es muy complicado, ¿no? Entonces, esa tensión también entre decisión y consenso, ¿no? y participación y conflicto es algo también que aumenta la complejidad. Bueno,
ya veis que he estado, digamos, unos minutos intentando, digamos, trabajar sobre el propio título de la charla, porque creo que el propio título ya nos enmarca muy bien el debate sobre las ciudades que tenemos hoy día, ¿no? Si miramos, por lo tanto, las ciudades son un poco un compendio de complejidad, de incertidumbre y de siglo XXI, ¿no? Es decir, son espacios muy complejos donde se mezclan mercados, residencia, espacios, instituciones, servicios, donde en un mismo espacio, digamos, intervienen niveles de gobierno muy distintos. Es decir, en Molina de Segura interviene el Ayuntamiento de Molina de Segura, pero interviene también la región de Murcia, interviene el Estado central, interviene la Unión Europea y luego además intervienen también e influyen desde empresarios locales a fondos de inversión a intereses empresariales. Es decir, la mezcla, digamos, de niveles, ¿no? de escalas, ¿no? En las cuales que tienen capacidad de influencia sobre un mismo territorio es enorme, ¿no? Y las capacidades, por lo tanto, de regulación, de financiación, de provisión de servicios también son tan complejas como las que estoy comentando, ¿no? Es decir, una ciudad es digamos, el sinónimo de la complejidad de la vida global actual, ¿no? Y por eso hay digamos, una cierta sensación de que también son espacios donde la proximidad es un factor, digamos, de calidad, y al mismo tiempo es un espacio en que esa proximidad hace que el conflicto también sea mucho más intenso, ¿no? Es decir, no es casualidad que en muchos casos los conflictos locales inmediatamente se magnifican, ¿no? Porque están en primera cara, ¿no? Es decir, es mucho más cómodo, entre comillas, ¿no? Ser ministro que ser concejal en muchos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de complejidad aumenta, pero también la distancia aumenta muchísimo, ¿no? Y por lo tanto el nivel, digamos, de conexión es mucho más complicado, ¿no? Es decir, yo recuerdo un artículo en el Le Monde que decían que el 3% de los alcaldes franceses tenían problemas psicológicos y tenían que ir al psicólogo y tal, porque el nivel de presión que tenían era muy alto, ¿no? Y hablaban de cosas concretas, ¿no? Personas que vivían a 10 minutos a pie del ayuntamiento y que tomaban el coche para ir porque sabían que si iban a pie, digamos, tardarían un par de horas, o gente que les esperaba cuando iban a desayunar. Seguro que mucha gente ha podido vivir esa sensación de constante tensión en primera línea, que inmediatamente cuando escalas cuando subes a otras escalas de gobierno, la situación es muy distinta, ¿no? Eso hace, curiosamente, algo que Benjamin Barber, ¿no? un politólogo americano de la City University of New York, hace unos cuantos años, él ha muerto hace muy poco, pero publicó un libro que se decía ¿por qué los alcaldes han de gobernar el mundo?, ¿no? Y decía que en el fondo, a pesar de que estemos en un mundo cada vez más globalizado y que nos estemos enterando todo el día de lo que pasa en Birmania, de lo que ha pasado con la hija del príncipe de Dubái o de lo que sea, es decir, las cosas más alejadas las tenemos constantemente delante, al mismo tiempo esta globalización hace que lo local sea mucho más global también. Es decir, él mencionaba un ejemplo muy, muy bueno, que era decir, imaginémonos que se reúnen 5 alcaldes o alcaldesas de cualquier parte del mundo, ¿no? De lo más alejado, desde alguien de Australia, alguien de América del Sur, alguien de Asia, Europa, lo que sea, y se reúnen en una reunión, digamos, de alcaldes. Dice, estoy seguro que en 5 minutos van a hablar de lo mismo. Es decir, van a hablar de vivienda, van a hablar de residuos, van a hablar de distribución de servicios, van a hablar de residencias, van a hablar de transporte y movilidad, van a hablar de inversión en puestos de trabajo. Es decir, porque los problemas son muy cercanos, son muy similares en cualquier ciudad del mundo. Dice, ahora imaginémonos que se reúnen los 5 jefes de Estado de esas 5 ciudades. Van a tardar una semana, decía él,
en saber si el sistema es presidencial o es parlamentario, si la Constitución les permite hacer esto, les permite hacer lo otro. Es decir, la estructura, digamos, nacional estatal es mucho menos compartible que la estructura urbana de ciudad, ¿no? Es decir, cualquier ciudad del mundo se parece, con todas sus diferencias, ¿no? Pero tienen problemas muy similares. Y eso hace, decía Barber, que las ciudades tengan un futuro en la globalidad mucho mayor, porque inmediatamente se conectan entre sí, aprenden unas de otras y pueden generar, digamos, vínculos entre ciudades para mejorar sus propios servicios. Y esto se hace más difícil cuando se habla en términos de nación-estado, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una reflexión interesante, ¿no? La idea de evidentemente estamos hablando de ciudades de una manera muy genérica y es muy distinto Molina Segura que Barcelona, pero también es muy distinto Barcelona que Río de Janeiro o que México o Buenos Aires, Nueva York o Lagos en Nigeria, ¿no? Es decir, que realmente la escala también, la dimensión de la ciudad es importante, pero sí que se parecen, ¿no? Entre sí esa lógica urbana, ¿no? La pandemia, ¿qué ha hecho? La pandemia lo que ha incrementado y ha recrudecido muchos de los interrogantes y transiciones, ¿no? Las ha hecho más rápidas y ha recrudecido e intensificado los conflictos que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Es decir, cosas que teníamos que parecía que tardarían un tiempo en pasar, han ido mucho más rápido, problemas que teníamos se han puesto mucho más encima de la mesa, ¿no? Es decir, yo que soy concejal de cultura, por ejemplo, pues inmediatamente la precarización del mundo cultural ha saltado en primera línea, ¿no? Y es algo que no viene de la pandemia, viene desde la crisis del 2008, etcétera, etcétera, porque ha cambiado mucho la forma de funcionar del... Es decir, precisamente muchos de los problemas no resueltos de la crisis del 2008 que quedaron un poco, digamos, amortiguados o maquillados por la fase de crecimiento posterior, ahora han reaparecido con mucha más fuerza, ¿no? Es decir, ha incrementado las tensiones, ha acelerado los cambios, ¿no? Es decir, empezábamos a tener algunas ideas de teleconferencia, como las que estamos haciendo, y inmediatamente en un año esto ha cambiado radicalmente. El teletrabajo, digamos, se ha generalizado, pero fijaos que se ha generalizado en ciertas profesiones, no en otras. Es decir, es muy difícil que las personas que atienden a la gente en los supermercados hagan teletrabajo, ¿no? O que los médicos hagan teletrabajo, pueden hacer algunas cosas de trabajo, pero no mucho. Es decir, vemos como el teletrabajo está, digamos, entrando muy rápido en ciertos ámbitos y vemos cómo hay ciertos elementos clave, digamos, del día a día que les va a costar mucho más o van a tener muchas más dificultades en incorporar este tipo de lógicas. Y en cambio, eso genera también lógicas de desequilibrio. Es decir, de la misma manera, como después comentaremos que el virus no es democrático, tampoco el teletrabajo es democrático, ¿no? Es decir, en el sentido que no afecta a todo el mundo por igual. También al mismo tiempo es evidente que la pandemia nos ha planteado grandes dudas sobre movilidad, ¿no? Reduce la movilidad, ¿no? Es decir, cualquiera puede ver ahora lo que significa el cambio que se ha producido a nivel de turismo y de visitantes, ¿no? En todo el mundo, de movilidad, ¿no? Algo que parecía casi, ¿no? Aquello que mucha gente debe recordar, ¿no? Que era más barato ir, digamos, del aeropuerto de Alicante a Londres que lo que costaba ir de Molina Segura a Alicante, ¿no? Y que, digamos, eran cosas que no tenían ningún sentido seguramente, ¿no? Pero que formaban parte de la estructura de movilidad en la que nos habíamos metido, ¿no? Es decir, teníamos grandes facilidades en la gran movilidad, teníamos muchas dificultades en la pequeña movilidad y ahora con la pandemia pues nos hemos encontrado en que todo tiene unas dimensiones distintas, ¿no? La ciudad está especialmente afectada por la pandemia. ¿Por qué? Porque la gran ventaja de la ciudad es hoy su gran desventaja, ¿no? Es decir, ¿por qué ha sido tan importante la ciudad y por qué ha crecido tanto históricamente la ciudad, ¿no? Porque es un espacio donde puedes encontrarlo todo y donde es posible que aparezca algo siempre nuevo, ¿no? Esa expresión que los ingleses utilizan, que es la serendipity, ¿no? La casualidad, ¿no? Es decir, cuando tú pones en un mismo espacio gente que tiene profesiones muy distintas, actividades muy distintas, y esa proximidad les
les acerca y les genera conflicto, pero al mismo tiempo innovación, ahí, digamos, las oportunidades se multiplican y entonces todo es posible en las ciudades, ¿no? Al mismo tiempo es ese fantástico concepto de la vecindad entre extraños, ¿no? Si tú vives en una pequeña población, un pequeño pueblo, pues tus estilos de vida tienen que ser bastante parecidos a los que tiene la mayoría. Si tú vives en una gran ciudad, esa vecindad entre extraños facilita que tú puedas tener mucha más libertad a la hora de escoger tus propias opciones vitales de todo tipo. Es decir, hay muchas ventajas en la ciudad y esto, digamos, multiplica sus potencialidades. Pero claro, y además resulta que cuando más densa es la ciudad, más intensa es esa proximidad y más posibilidades hay de modificar y de aprovechar esas ventajas, ¿no? Pero resulta que ahora la proximidad es un problema, ¿no? Estamos hablando todo el día de distancia. Mantenga la distancia. La proximidad es un problema porque nos genera más posibilidades de contagio, ¿no? Esto no es nuevo tampoco. Las ciudades ya vivieron en principios del siglo XIX a finales del siglo XIX, por ejemplo, con el cólera, grandes problemas, ¿no? En las ciudades, ¿no? Y de hecho, en el último libro de Richard Sennett, que habla de construir y habitar, ¿no? Pone de relieve pues, lo importantísimo que fue para Londres el construir todo el sistema de alcantarillado, ¿no? Como en Barcelona también pasó pues, con García Faria a finales del siglo XIX, ¿no? Construir el sistema de alcantarillado, de saneamiento, conseguir que las viviendas conectaran con ese saneamiento. ¿Y por qué? Porque había un peligro muy grave de que las enfermedades, ¿no? Aprovecharan esa concentración de gente para tener una difusión mucho más rápida y provocar mortalidades muy significativas, ¿no? Es decir, y de alguna manera, digamos, la solución tecnológica al problema del alcantarillado, el saneamiento, es lo que permitió el nuevo salto de las ciudades en el siglo XX, ¿no? Y ahora estamos ante ese tema. ¿Cuál sería nuestro alcantarillado actual, ¿no? O nuestro saneamiento actual sería la tecnología, ¿eh? Serían los elementos tecnológicos lo que nos pueda permitir, la tecnología en el sentido, en este caso, digital, es lo que nos permitiría hacer ese salto. Esto es uno de los elementos que tenemos claramente encima de la mesa. Por ejemplo, todo el repensar el espacio público, ¿no? Un espacio público que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Barcelona, sabéis que es una de las ciudades más densas de Europa. Tiene 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Con 1.600.000 habitantes. 100 kilómetros cuadrados, para que tengáis una idea, Madrid tiene 600 kilómetros cuadrados, 6 veces más, con el doble de población. Si tomamos la dimensión de Madrid y la colocamos en Barcelona, estaríamos hablando de 29 municipios, que es toda la región metropolitana, y tendríamos 3,5 millones de habitantes. Pero allí tenemos 29 municipios. En Madrid tenemos un solo municipio. Si tomamos Lisboa, tenemos 100 kilómetros cuadrados también, como Barcelona, pero 500.000 de habitantes. Por tanto, digamos, la densidad de Barcelona en el sentido de la estructura municipal es muy pequeña, con un nivel de densidad enorme, y esto tenía mucha fuerza desde el punto de vista de actividad, pero ahora, digamos, por ejemplo, el tema de espacios públicos y de espacios verdes, de espacios en los cuales la gente pueda salir un poco de su domicilio, es realmente un problema, ¿no? Repito, no es nuevo, pero se plantea de una manera distinta. Efectos en la vida diaria. Voy mirando la hora para que haya tiempo también para las preguntas, ¿no? El teletrabajo, ¿no? Claro, esto es un cambio espectacular. Las ciudades estaban invirtiendo muchísimo en oficinas, en espacios para que la gente se colocara allí y pudiera hacer, digamos, tener reuniones, negocios, etcétera. Las empresas invertían en alquileres muy altos para estar en grandes posiciones de centralidad. Todo esto ahora es muy relativo, ¿no? Es decir, realmente puede pasar perfectamente que, digamos, de hecho ya conozco bastante gente que ha dejado sus oficinas, trabaja desde casa, alquilan salas de reuniones para si las necesitan, pero esa idea de la centralidad y del edificio ¿no? emblemático donde todos los habitantes, ¿no?
Y esto tiene efectos enormes. Por ejemplo, pues es evidente que los bares del centro de Madrid y los restaurantes del centro de Madrid o de Barcelona pues están padeciendo muchísimo esos aspectos, porque los menús de mediodía, los cafés, aparte de los contagios, el factor de los horarios y de las restricciones, simplemente el hecho de la desconcentración de trabajo. Esto quiere decir, por ejemplo, que otras ciudades de la conurbación de Barcelona o de Madrid podrán crecer, porque la gente puede pensar que solamente tiene que ir al centro de la ciudad un par de días a la semana, que el resto puede estar en un sitio mejor, digamos, con más calidad, donde el metro cuadrado además sea más barato, donde haya más verde, donde la vida sea de más calidad, y esto puede generar un factor, digamos, contradictorio con el que hablábamos antes de una creciente urbanización en grandes ciudades, ¿no? Evidentemente el tema del comercio online, ¿no?, que seguro que también ha afectado a Molina Segura o Murcia o muchas otras ciudades, ¿no? En Barcelona es evidente, ¿no? Es decir, tenemos una red de mercados muy buena, mercados municipales, que mantienen un nivel muy alto, porque lo que es el consumo de fresco, etcétera, se ha mantenido muy bien, pero claro, el impacto de las grandes plataformas de distribución online es brutal, ¿no? Y esto se nota, por ejemplo, en el cierre de determinados digamos, negocios y comercios, en la abundancia de transporte, de distribución de estas plataformas, la gran importancia de la última milla, ¿no? A lo mejor resulta que los parkings que eran muy importantes de las ciudades ahora pueden ser centros logísticos de distribución de la última milla, de los productos en el último momento, y esto es un cambio también espectacular en la estructura de las ciudades, porque era una estructura muy, digamos, la idea del comercio, de la mezcla de personas, de la calle comercial, que genera calidad de vida, que genera comunidad, que aumenta la seguridad, ¿no? Como ya se dijo en los estudios, ¿no?, sobre la situación en Estados Unidos, ¿no?, etcétera, etcétera. Realmente puede ser un cambio muy importante. La estructura de las casas, ¿cómo va a ser? Es decir, ¿cómo podemos, ¿no? La importancia que ha tenido ahora, resulta que los pisos con terraza, los pisos con balcón han aumentado, ¿no?, su demanda, porque la gente busca espacios, digamos, que puedan ser, digamos, de carácter distinto. El transporte público, que era un gran factor siempre, y lo sigue siendo, pero ahora plantea ciertos riesgos, ¿no? El aumento, por ejemplo, de los instrumentos de movilidad individual, ¿no? La proliferación no solo de bicicletas, sino de patines, de muchos otros mecanismos de movilidad individual, y además, en muchos casos, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, el cambio de la propiedad al sharing, ¿no?, al compartir, ¿no? A compartir, porque a mí lo que me importa es moverme, no tener en propiedad algo que luego es un problema porque lo tengo que cuidar, aparcar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cambios también en la estructura de movilidad. Lo vemos también en los servicios, ¿no? La significación de los servicios, no solamente los de salud, sino los de alimentación, transporte, cuidado, ¿no? Es decir, en muchos casos la desproporción de los sueldos entre ciertos ámbitos, ¿no?, a los cuales damos mucha importancia, y la minusvaloración que seguimos dando a ciertos servicios que en cambio se han considerado claves en muchos casos. Cómo ahora también encontramos a faltar producciones que teníamos, ¿no?, que eran importantes, producciones en el textil o en productos farmacéuticos, etcétera, que ahora son de primera necesidad, y que durante un tiempo pensábamos que por qué teníamos que dedicar, digamos, espacio a esto si lo podíamos, era mucho más barato traerlos desde no sé dónde. Sí, pero claro, cuando empieza a haber problemas de movilidad, entonces el just in time es distinto del just in case, ¿no? Con el just in case necesitamos tener, es decir, y si lo necesitamos, pues es mejor que lo podamos producir nosotros, ¿no? Y que no tengamos que depender de lo que venga de fuera, ¿no? Esa idea también de cuáles son las infraestructuras básicas y el espacio básico en alimentación, por ejemplo. Es decir, en el año 1960, cuando se creó Mercabarna, que es el gran centro de distribución de alimentación en Barcelona,
solamente el 10% de lo que se comercializaba en Mercabarna venía de más de 100 kilómetros de más de 100 kilómetros de distancia. Hoy en día, por tanto, el 90% se producía en 100 kilómetros alrededor de Barcelona. Hoy solamente es el 15% lo que se comercializa en Mercabarna que viene de menos de 100 kilómetros de distancia. El 85% viene desde Ecuador, es decir, ¿no? Viajas mucho cuando ves las etiquetas de lo que comes. Y realmente ese nivel, digamos, de dependencia del exterior en muchos casos en productos muy centrales, muy del día a día, es algo que también hoy se puede empezar a discutir. Las ciudades necesitan discutir eso desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de agua, es decir, esa idea de que las ciudades puedan ser de alguna manera sostenibles en sí mismas en sus aspectos básicos, ¿no? No estamos hablando de ciudades autárquicas, ¿no? Pero ciudades que de alguna manera piensen en aquellos aspectos que pueden ser considerados básicos en situaciones como las que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la pandemia no va a ser algo seguramente excepcional. Lo va a ser en sus detalles, pero desde el punto de vista, ¿no? La conexión entre la pandemia y la emergencia climática, la pandemia y el modelo de desarrollo, etcétera, etcétera, es bastante evidente y por lo tanto vamos a estar de alguna manera sujetos a situaciones exactamente no iguales, pero quizás similares en cuanto a los efectos que yo pueda producir. ¿Qué efectos tiene sobre la estructura institucional, ¿no? En los 10 minutos que intentaré acabar. Bueno, yo creo que también se está poniendo de relieve, ¿no? Que la relación entre Estado, comunidad autónoma y ayuntamiento en ciertos temas necesita cambiar, ¿no? Y necesita construir espacios de cogobernanza. Ahora todas partes ponemos el co, ¿no? Coproducir, cogobernar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta que con la lógica tradicional de las instituciones de la administración pública, ¿no? Que es la división por competencias y jerárquica, con esto no vamos a ningún sitio, ¿no? Es decir, la competencia de salud es de la comunidad autónoma, muy bien. En Barcelona tenemos la suerte de tener un consorcio de salud, ¿no? Gracias a nuestra carta municipal, pues tenemos el consorcio de educación, el consorcio de salud, el consorcio de vivienda, el consorcio de servicios sociales, 60-40, ¿no? 60% de la Generalitat, 40% del ayuntamiento. Pues inmediatamente, cuando empezó a haber el problema de la primera oleada, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que los hospitales podían entrar en un proceso de bloqueo, inmediatamente los 4 grandes hospitales que tiene la ciudad, ¿no? Vallebrón, Hospital del Mar, Hospital Clínico y Hospital del Mar, inmediatamente, digamos, en los pabellones deportivos que estaban cerca, ampliamos inmediatamente el espacio para estos hospitales. No pudo hacerse lo mismo en la zona metropolitana, porque ni Vallebrón, ni Bellvitge, que es fuera de Barcelona, ni Canruti, que está fuera también de Barcelona, la comunidad autónoma no tuvo la capacidad de relacionarse con los municipios y empezar a... Es decir, lo que vengo a decir es que esa fractura institucional en muchos casos genera muchos problemas cuando tienes que abordar temas de carácter muy, muy inmediato y que necesitan no pensar tanto en quién tiene la competencia y el nivel y la jerarquía, sino en pensar desde el problema, ¿no? Pensar desde el problema lo que necesitamos independientemente de que tenga la competencia, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, que fue muy evidente cuando Médicos Sin Frontera, que nos asesoró en esas primeras fases de la pandemia, inmediatamente acostumbrados a las crisis sanitarias que ellos ven por el mundo, inmediatamente se pusieron a decir que olvídense de las competencias. Aquí lo que necesitamos es un espacio, venga, no se preocupen de quién tiene las competencias, pongámonos a trabajar, ¿no? Y eso yo creo que nos pone de relieve, ¿no? La importancia de construir sistemas de cogobernanza, ¿no? De gobernanza conjunta, ¿no? Es evidente que esto ha pasado, ¿no? Creo que las reuniones de presidente de gobierno con presidentes de comunidades autónomas desde el año 1980 ha habido 5 y en este año de pandemia ha habido 17, ¿no? Y las reuniones a nivel de consejerías de sanidad y ministerio de sanidad han sido constantes, ¿no? Porque ¿cómo podemos afrontar esto desde lógicas que no sean de lo que podríamos llamar entre nosotros federalismo de hecho, ¿no?
independientemente de que sea un sistema federal o no, la estructura, digamos, federal lo que indica es la necesidad de gobernar juntos ante problemas que son comunes. Y eso también es un problema de estructura institucional, ¿no? Y es evidente que aquí el papel de los municipios va a ser también un tema significativo, ¿no? Yo recuerdo que cuando murió Franco, la estructura de distribución de gasto público en España era 88, Administración Central del Estado, 12 gobiernos locales. No teníamos nivel regional, como sabéis, o autonómico, muy bien. Ahora, pues, ¿cuántos años hace esto? Pues, no sé, 40 años después, tenemos una distribución de gasto público que es 51, 36, 13. 51 el Estado, Administración Central del Estado, 36 las comunidades autónomas, 13 los gobiernos locales. Hemos pasado de 12 a 13 a nivel de gobiernos locales. La gran descentralización se ha producido entre Estado y comunidades autónomas, sobre todo en dos grandes políticas que son sanidad y educación, aparte de otras. Evidentemente, el porcentaje de gasto público es mucho mayor, por lo tanto, no estoy comparando que ese 12% sea igual al 13%, porque las capacidades de gasto público han aumentado enormemente, ¿no? Más del doble. Pero sí que nos indica, ¿no? Si lo comparamos con países de los cuales nos quisiéramos parecer, esto depende de cada uno, a mí me gustaría parecerme a los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? La distribución de gasto público allí es 60-40, 60 los gobiernos locales, 40 el Estado. ¿No? 60-40. O sea, estoy hablando de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, de Finlandia y de Islandia. ¿Por qué? Porque allí no hay un nivel autonómico y las grandes políticas, sanidad y educación, están en manos de los gobiernos locales, con una escala mayor, es cierto. Es decir, los gobiernos locales tienen una escala mayor. Aquí tenemos 8.000 municipios en España, más de 8.000, y algunos de ellos son muy pequeños, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy diciendo que tenga que ser exactamente el ayuntamiento o el nivel municipal, pero sí una escala territorial adecuada para que esa escala, que además tiene que mantener la idea de identidad y de territorio, tenga las capacidades necesarias, porque desde la proximidad se gobierna mejor ciertos temas, ¿no? No quiero decir que todos tengan que descentralizar, hay cosas que se deberán centralizar, por ejemplo, planificar y evaluar, y hay cosas, en cambio, y redistribuir, y hay cosas, en cambio, que se deberían descentralizar, ¿no? Y esa es una tensión que yo creo que también la pandemia nos está poniendo de relieve, ¿no? Y otro tema que nos está poniendo de relieve la pandemia también es el funcionamiento de la administración pública, ¿no? Que tenemos, es la reforma históricamente aplazada, ¿no? Yo recuerdo que cuando Felipe González dejó la presidencia de gobierno, les preguntaron cuál era la reforma que él creía que no había abordado, y dijo la reforma de administración pública. Y seguimos en esa asignatura pendiente, ¿no? Es decir, tenemos una administración pública. No hay esa frase de Madeleine Albright, no sé si os suena, de la que fue secretaria de Estado con Bill Clinton, que decía: tenemos problemas del siglo XXI que estamos abordando con ideas del siglo XX y con instrumentos del siglo XIX. Pues la administración pública es un instrumento del siglo XIX. No digo que tengamos que eliminar la administración. El modo de funcionar de la administración pública, donde prima la idea de cumplimiento de la legalidad y de procedimiento por encima, digamos, de la idea de eficacia y de eficiencia, es una tensión que deberíamos poder plantear, ¿no? Y esto se nota mucho ahora. El sistema de bloqueo, la situación de bloqueo de muchos grandes, digamos, espacios de la administración es bastante evidente. Y la gran reforma que se hizo en la administración pública en España, la más exitosa, no por casualidad, es la de la agencia tributaria, ¿no? Esta sí que se hizo bien, ¿no? Y con grandes medios y con un nivel, digamos, de funcionamiento muy, muy importante. La seguridad social también. Pero ahora la seguridad social, que se ha visto, digamos, de encima, ¿no? Se le han atribuido muchos más elementos en relación a la pandemia, está sufriendo ese colapso. Pero en general, digamos, el tema de la administración pública también es un tema muy relevante. Acabo, creo que hay urgencias evidentes, ¿no? Los temas de inequidad, ¿no? La pandemia también ha aumentado muchísimo la desigualdad y hemos comprobado la importancia del sector público, ¿no?
hemos resignificado lo importante que es tener una buena sanidad pública de primer nivel, bien financiada. Estamos dándonos cuenta de los efectos que tuvieron los recortes. Por lo tanto, estamos en todo el mundo valorando lo que significa la sanidad pública y esto es un elemento importante. Estamos viendo cómo la Unión Europea ha cambiado mucho su planteamiento en relación a la primera crisis y está expandiendo el gasto. Se da cuenta de que es importante también la capacidad de gasto del sector público y no solamente el control de la deuda y la restricción, digamos, de inversión pública, es al revés, ¿no? Lo que se está produciendo. Nos estamos dando cuenta de lo obsoleto que es el sistema de residencias para ancianos y hemos de cambiar radicalmente este sistema. Tenéis que pensar en el dato de que los españoles que tengan menos de 30 años, su esperanza de vida, el 50% de ellos va a vivir cerca de 100 años. Esto tiene unos efectos espectaculares porque tenemos toda nuestra estructura de edades de vida y de planteamiento vital pensado en términos industriales, ¿no? Y ahora estamos en otro momento, ¿no? Y esto es obsoleto, el sistema de residencias es obsoleto, la idea de la estructura de edades laborales, es obsoleta la idea de que la educación se acaba cuando tienes 16 años o 18 o 23, ¿no? Es decir, eso exige unos cambios también espectaculares, ¿no? Y la ciudad es un espacio en el cual esos temas deberían abordarse seguramente desde la proximidad y esto tendría ventajas, ¿no? Tenemos también el problema de la relación entre lo urbano y lo natural, ¿no? Lo urbano y lo rural. Digamos, seguro que esto no es lo mismo en Molina Segura que en Barcelona, pero os aseguro que Barcelona necesita claramente, digamos, un proceso de infiltración, digamos, de lo vegetal, de lo verde, muy evidente y ahí tenemos también problemas graves. Y finalmente yo creo que, digamos, ya que José Luis antes hablaba de ciencia, yo creo que es importantísima también la relación entre ciencia y tecnología, ¿no? Las ciudades, cómo pueden utilizar mejor la tecnología, cómo pueden incorporar el debate de la ciencia, ¿no? Estamos viendo ahora en la crisis del 2008 todos estábamos muy al tanto de la prima de riesgo, ahora estamos todo el día al tanto de la última oleada de los PCRs, de las UCIs y de la cepa británica o de la cepa de Sudáfrica, ¿no? Es decir, estamos haciendo cursillos acelerados de economía o de salud y sin duda esto nos pone de relieve que necesitamos también un mucho mayor contacto con la ciencia en nuestras vidas y en la relación de la ciencia. No porque la ciencia nos tenga que resolver, como decía antes, los problemas, sino porque cada vez más necesitaremos también el soporte de la ciencia a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y las decisiones basadas en evidencias son importantes y el debate sobre esas evidencias, sin duda, ¿no? Bueno, acabo aquí porque creo que ya me he pasado un poco de tiempo. Habíamos hablado con José Luis Serrano de que dedicaríamos media hora a las preguntas y a los comentarios. No he tenido tiempo de mirarme el chat, pero ahora quizá José Luis me puede ayudar para ver un poco si puedo contestar alguno de los temas que se han planteado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escucháis? Porque me Sí, había sí, te silenciado el escuchamos. operador. Ya estoy otra vez. Bueno, muchas gracias, Joan. Muchas gracias porque además no es fácil, es bonito el poder tener a gente como tú desde lejos y estar aquí. La tecnología nos ha favorecido y nos ha permitido esto, pero yo sé que no es tan fácil hablar a un público en una sala que hablar a una pantalla. En este caso nos hemos quitado además las cámaras para verte a ti, lo cual para nosotros es muy cómodo, pero desde luego para el que está hablando mantener esa tensión de hablarle a una cámara, y imagino que estarás ya acostumbrado pero no es lo más agradable. Te agradezco mucho tu esfuerzo en mantener la tensión y la emoción en lo que contabas. Y sí, pues vamos a ver, porque, bueno, también le pido a Jaume que me ayude un poco. Vamos a empezar casi por orden, porque sí hemos tenido bastantes intervenciones a partir de la mitad más o menos. Y bueno,
me temo que preguntando por soluciones, ¿no? Lo cual, bueno, pues como científico, y has comentado antes, pues el dudar y no tener certezas forma parte, ¿no? de lo que hay. Y creo que contigo es lo mismo, pero es cierto que a nivel ciudadano pues tenemos esa incertidumbre y esas ganas de soluciones. Entonces, bueno, empiezo por Lola. Buenas tardes, en la región de Murcia. ¿Prefieres que la lea? ¿La puedes leer bien o lo leo yo? No, sí, la estoy viendo ahora. Sí, o sea, que habla de la ordenación territorial de municipios de tamaño mediano y grande, con ayuntamientos con presupuesto razonable, pero que quedan descolgados de los avances tecnológicos, económicos, culturales y sanitarios, las pedanías y diputaciones que pivotan alrededor de la parte del centro exterior, tal, Cartagena. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de estas zonas rurales envejecidas, menores de población? Bien, aquí yo creo que hay un tema clave, que es ser capaces de trabajar con la idea de sistema de ciudades. Y esto tiene que ver, digamos, con procesos que yo creo que son necesarios de combinar, lo he mencionado en algún momento, escala, territorio e identidad, ¿no? Es decir, lo que es absurdo es que alguien desde no se sabe dónde, desde algún despacho de la región de Murcia o desde el despacho de Madrid o de Europa, nos diga que hemos llegado a la conclusión de que ustedes tienen que organizarse así. Son 20.000 habitantes porque así compartirán pues un hospital, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces alguien decide, ¿no? Porque la gente necesita que su relación con las instituciones sea una relación también que incorpore elementos de identidad, ¿no? El sentirme el campanario, ¿no? De Molina Segura o de Barcelona, y sentirme también de la región de Murcia o de Cataluña. El factor de identidad es un factor importante. El factor territorio, ¿no? No puedes inventarte territorios que no tengan elementos que la naturaleza conforma, ¿no? Es decir, que naturalmente tú dices, yo vivo en este espacio, ¿no? Un espacio que conforman distintas ciudades, o pueblos, pero que conforman una vega de un río, un valle, ¿no? Y ahí está la escala, ¿no? Es decir, en Cataluña hemos pasado de 900 municipios cuando acabó el franquismo a 950, creo, actualmente, ¿no? Es decir, que han aumentado, o sea, hemos ido al revés, ¿no? No solamente no se han articulado relaciones entre municipios, sino que ha habido divisiones, ¿no? Entre municipios de sectores, digamos, de territorios que no se veían bien representados y tenían... El único caso que me parece bastante ejemplar, que es distinto, que me sirve ahora de ejemplo, es los municipios de la Vall d'en Bas, ¿no? La Vall d'en Bas es una zona al lado de Olot, en la Garrotxa, en la comarca de la Garrotxa, en Gerona. Son 7 municipios pequeños que decidieron crear un municipio mayor, que es la Vall d'en Bas. Así han llegado creo que son unos 15.000 habitantes. Y esto les ha dado acceso a disponer de un centro de asistencia primaria, de un instituto de secundaria, etcétera, pero han mantenido 7 misas los domingos y 7 fiestas mayores en verano, ¿no? O sea que lo que han hecho es mantener su identidad, pero construir una escala en la cual su acceso a servicios ha sido mucho más fácil, ¿no? Y han sido capaces de articular, digamos, el consorciar con la idea de mantener su propio campanario, ¿no? Pero lo han hecho desde abajo, no lo han hecho desde arriba, ¿no? Se han construido esos espacios. Claro, en el fondo también, si quieres, desde el punto de vista más político, han renunciado a tener 7 alcaldes, tienen 1, ¿no? Pero de alguna manera han conformado, ¿no? Un espacio de gobernanza conjunta, ¿no? Y esto les ha dado muchas mayores posibilidades de trabajar. Con esto estoy diciendo que a lo mejor esa no es la solución para el caso concreto que nos planteaba Lola, ¿no? Bueno, pero sí que es una idea que está detrás de la idea de consorcios, ¿no? De la idea que a veces son consorcios para temas muy concretos, ¿no? Pero la idea del sistema de ciudades, ¿no? O sea, la gran diferencia entre Europa y América Latina, por ejemplo, es que aquí tenemos sistemas de ciudades, ¿no? O sea, no hay megalópolis. O sea, Barcelona es grande y Madrid es grande y Valencia es grande y Murcia es grande, etcétera. Pero
hay una estructura de sistema de ciudades que conforman a veces lógicas metropolitanas. Entonces, la lógica metropolitana de Murcia o la lógica metropolitana de Barcelona es importante. Esto no quiere decir que tengas que renunciar a ser de Molina de Segura, pero sí que puede ser que en ciertos casos, ¿no?, la estructura de residuos, la estructura de agua, la estructura de seguridad, la estructura sanitaria, ¿no?, tenga que ser de carácter conjunto, y esto nos obliga a colaborar, ¿no?, y no solamente a competir, ¿no?, en generar esta lógica de valor conjunto, ¿no? Yo creo que esto es bastante inevitable. Algunos países, por ejemplo, Francia, que tiene o sea, si aquí nos quejamos que tenemos 8.500 municipios, Francia tiene 34.000. O sea, el nivel, digamos, de fragmentación es mucho mayor. Pero ellos, por ejemplo, hay algunas iniciativas del Estado francés que dicen, si vienen juntos 20.000 personas, les daremos tanto. Es voluntario. ¿Qué quiere decir 20.000 personas? Es decir, si se ponen de acuerdo unos municipios y que llegan a esta cifra, les vamos a contribuir con recursos para que puedan hacer cosas que si no, por separado no harían. O sea, no están obligando, es un incentivo, ¿no?, que prima la cooperación. Bueno, esto es un mecanismo que se podría trabajar, ¿no? La idea de manera voluntaria primar los elementos de cooperación intermunicipal, ¿no?, y buscar esa lógica de equilibrio. Porque es evidente, ¿no?, que realmente para poder, digamos, descentralizar adecuadamente, el nivel de fragmentación no puede ser muy grande. Tiene que tener una cierta escala, ¿no? Pero cuidado con decidir la escala desde arriba sin contar con la gente, ¿no? Este es un poco el final del ejemplo, ¿no? Pero desde luego ha sido bastante concreto la pregunta esta de qué pueden hacer alcaldes y alcaldesas. Pues hay un esfuerzo de generosidad grande, primero de decir, de aquí sobramos 7 y nos va a ir mejor a todos, ¿no? Y eso supone un esfuerzo. Bueno, hay impuestos incluso, malos si te lo imponen desde arriba, pero decidido desde abajo es complejo también. Hay un ejemplo en Suiza, ¿no? De hecho, en Suiza nadie sabe nunca quién es el presidente de la Confederación Helvética Suiza. ¿Por qué? Porque cada año es rotatorio. Entonces se han puesto de acuerdo en un sistema, ¿no?, de siete presidentes, y cada año van cambiando y dura 7 años. O sea, el sistema es de un nivel de consenso, a partir de un nivel de riqueza también, sí, que facilita que ello sea así, ¿no? Vamos a la pregunta de Pilar. Dice, ante una crisis como la sanitaria actual, ¿cómo valora la salud de nuestra democracia participativa? Creo que hemos sido un ejemplo de descentralización de decisiones donde la nación ha sido sumisa, proteja del experto sin poder de intervenir. Bueno, este es un tema importante, ¿no? La relación entre expertise y democracia, ¿no? Ciencia y ciudadanía, ¿no?, que antes comentábamos, ¿no? Este es un tema que seguramente no es fácil de resolver. El problema que tenemos es que si pensamos que los expertos de la ciencia nos dan respuestas unívocas, nos equivocamos. La lógica, en muchos casos, la gente te está diciendo, ¿no? Por ejemplo, ha habido críticas de que los expertos decían, no hace falta poner las mascarillas. Luego, sí, las mascarillas sí. Hace falta poner los guantes. No hace falta poner los guantes. Los libros no se pueden tocar hasta dentro de 15 días. Sí que se pueden tocar. Hemos estado como alterando, ¿no?, muchísimas. ¿Por qué? Porque en muchos casos los investigadores trabajan sobre muestras relativamente pequeñas, a partir de ahí sacan conclusiones generales. No están diciendo que esto siempre sea así, sino que han visto que cuando pasa esto, pasa lo otro. Y a partir de ahí lo que no puedes es sacar esta conclusión y llevarla al término de verdad universal, ¿no?, que sirve para cualquier caso. Entonces, yo creo que los expertos que mejor lo han hecho son los expertos que reconocían que no lo sabían todo, ¿no?, pero que aconsejaban pero eso a la gente no le gusta, porque no le gusta que le den incertezas, ¿no?, incertidumbres, sino que le generen certezas. Entonces, esa tensión, la única manera de resolverla es, evidentemente, con un nivel de debate más amplio, ¿no? Y no con la sumisión a lo que los expertos hagan, ¿no? Esto es peor, o sea, es fácil decirlo y es difícil ejercerlo cuando lo que está en juego son vidas, ¿no? Entonces, esto es mucho más complicado. Pero yo creo que hemos de aprender cada vez más
a saber discutir más. Es decir, el ejemplo de los chalecos amarillos, de los negacionistas ante el cambio climático y muchos otros ejemplos que veríamos, es que lo que pone de relieve es que muchas veces los avances en conocimiento y las certezas que el mundo científico va llegando, si no las somos capaces de trasladarlas a un debate ciudadano, en la distancia aumenta y entonces para mucha gente, o sea, ¿cómo es, no? Me decía el otro día alguien, ¿no? Un conocido mío, ¿cómo es que hace 15 años me dijeron que me comprara un diésel porque era lo mejor, porque es lo que duraría más, es lo que ahorra más, y ahora resulta que soy un apestado porque tengo un coche de más de 10 años que me funciona perfectamente, por lo que yo lo uso y que no puedo entrar ni en Barcelona porque tal, ¿no? Es decir, es esta especie de yupismo ecológico, ¿no? Que hace que ahora pues yo me sienta como un bicho raro, obsoleto, ¿no? Bueno, es cierto, es decir, que o somos capaces digamos, de socializar este tipo de conocimiento y que haya, digamos, de alguna manera una cierta capacidad ¿cómo diríamos?, de construcción de conocimiento compartido, o si no, pues esa acusación de que unas élites nos manipulan y nos gobiernan, ¿no? Pues no puede crecer. Y esto es fatal porque al final la democracia funciona sobre la base del debate, ¿no? Del debate científico y del debate ciudadano, ¿no? Es decir, ella me decía, ¿no? Pilar, ¿no? Si hacemos un cuadro de doble entrada, ¿no? Donde ponemos consenso social arriba, mucho o poco, y en el otro lado ponemos consenso científico, mucho o poco. Si estamos en consenso social, mucho, y consenso científico, mucho, es fácil, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que se tiene que hacer. Cuando estamos en consenso científico alto y consenso social bajo, hay problemas. Necesitamos política y participación. Si estamos en consenso social alto y consenso científico bajo, también tenemos problemas, ¿no? Es decir, los científicos dicen, oiga, no fume. Sí, bueno, no fume, pero yo quiero fumar y tal, ¿no? Bueno, necesitamos participación. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en consenso científico bajo y consenso social bajo. O sea, y entonces ahí es donde la política es inmensamente necesaria y la participación es inmensamente necesaria. Cuanto más avancemos hacia la idea de consenso científico, consenso social en muchas decisiones, mejor. Por lo tanto, no podemos ahorrarnos ni la ciencia ni la participación, ¿no? Necesitamos ambas cosas a la hora de trabajar sobre estos temas. Bueno, sigo con José Antonio. ¿Qué factores habría que tener en cuenta para planificar una regeneración de los barrios más vulnerables del casco urbano de las ciudades para mantener la calidad de vida de sus habitantes? Yo creo que ahí sí que hay muchas experiencias, ¿eh? O sea, en Barcelona tenemos una larga experiencia del plan de barrios, por ejemplo, que es un plan especialmente dedicado a regeneración de los barrios más vulnerables, que trabajan no sobre la idea de la piedra, sino sobre la idea de intervención múltiple, es decir, sobre la idea de escuelas, de espacios públicos, de centros cívicos y comunitarios, de bibliotecas, es decir, en la idea de mezclar provisión de servicios, pero al mismo tiempo, digamos, mejora del espacio público y de procesos participativos, es decir, que el diagnóstico del problema no venga desde los expertos, sino que sea compartido desde abajo, ¿no? Es decir, que sea la propia ciudadanía la que en esos barrios ponga de relieve cuáles son los temas más necesarios de intervención. Claro, se necesitan recursos, ¿no?, para poder hacerlo, ¿no? Y voluntad política, lógicamente, ¿no? Es decir, es obvio pero quiero decir que no es un problema solamente de piedras, es un problema de escuelas, de evitar que haya escuelas gueto, que haya espacios, ¿no? Eso que decían los expertos franceses cuando hablaban de ciertos barrios de las grandes ciudades, sitios a los cuales la gente no quería ir, y desde esos barrios se decía sitios desde los cuales es muy difícil salir, ¿no? O sea, cuando es difícil salir del barrio, es muy difícil que la gente quiera ir a ese barrio, y entonces se produce una espiral de marginación y entonces ahí es necesario cortarla de alguna manera.
los elementos, digamos, de actuaciones complejas, transversales, es importante, ¿no? No la idea de simplificar pensando que solamente es un problema de piedra, ¿no? Yo allí insistiría sobre la idea de que el diagnóstico sobre el problema debería hacerse de manera participada, para que luego la implementación, ¿no? Juan y Meseguer, esa no la ves porque me la mandó en privado, pero bueno, coincide en que la administración local tendría que facilitar espacios de encuentro vecinales en los centros de ciudad, probablemente para orquestar esto que está diciendo, facilitar ese de abajo arriba, y también esponjar espacios que carecen de parques y jardines. Pues el verde este que tanto estamos echando de menos antes, sí, que antes pues o lo ignorábamos o no nos fijábamos tanto y ahora lo echamos en menos. Bien, hay algunas preguntas más a continuación. Bueno, hay una pregunta muy directa que es sobre la República Catalana, que no tiene mucho que ver con lo de las ciudades, pero sí que tiene que ver, claro, en el sentido de la complejidad y de la incerteza. No, yo creo que no creo que ni haya, es una opinión muy personal, pero no creo que haya posibilidades de que haya una república independiente de España, Cataluña, ni a corto ni a medio plazo, y creo que no, pero esto es una opinión personal, digamos, ¿no? Es decir, que y creo que hay pocos espacios para que eso se dé, ¿no? A pesar de que ahora entraríamos en un debate, ¿no?, sobre las causas y las consecuencias de por qué estamos así y tal, y no sé qué, ¿no? Pero si me invitáis otro día, pues a lo mejor, digamos, vengo y os cuento. Vale, ¿desde dónde empezar a generar esas modificaciones y transformaciones que han puesto en evidencia la pandemia? Yo diría que desde todas partes, ¿no? Es decir, la Unión Europea tiene que hacerlo. Creo que es muy importante lo que está haciendo la Unión Europea. Veremos si al final, es decir, que la gestión de las vacunas, la gestión de la pandemia a nivel global y tal, requiere espacios supraestatales. Es bastante evidente. Y para mí, el otro gran espacio es el ámbito local, la esfera territorial más próxima. Es decir, que yo lo que veo que tiene más dificultades son los estados-nación, precisamente. En el futuro, creo que la dimensión estatal es una dimensión que nos queda corta para ciertos temas y nos queda demasiado amplias para otros, ¿no? Lo cual no quiere decir que tenga que desaparecer los estados-nación, ¿no? Lo digo a efectos de competencias, ¿no? Tienen, como decía antes, hay unas competencias que creo que son muy importantes y que se mantengan de carácter central, que deberían ser más planificación, evaluación y redistribución. Pero en cambio toda la lógica de provisión de servicios, de servicios distribuidos, etcétera, yo creo que necesita factores de proximidad más altos, ¿no? La relación humana entre las personas de una ciudad. Yo creo que este es un problema, ¿no? Estamos en un tema que no es propio no solamente de la ciudad, desde el sistema, ¿no?, que es el aumento del individualismo o de la individualización, ¿no? Por lo tanto, es importante invertir en comunidad, ¿eh? Invertir en lazos, en vínculos. O sea, yo creo que es muy importante la autonomía de las personas, pero al mismo tiempo es muy importante también que esa autonomía sea con vínculos. Y que esa autonomía y que esa comunidad, esa cohesión, no esté en contra de la diversidad. Uno de los factores que creo que es clave también es cómo combinamos, ¿no? En el siglo XX el gran conflicto fue entre igualdad y libertad. Yo creo que en el siglo XXI la tensión es entre autonomía personal, igualdad y diversidad. Esa mezcla de esos tres elementos, ¿no? Yo creo que esa es un elemento clave en la discusión actual, ¿no? Después, al respecto de esta tensión, espacio urbano, espacio rural, reverdización de la ciudad, solo grandes espacios que ahora pertenecen al coche potenciales. Esto para mí es evidente. Es decir, Barcelona, no sé, claro, no tengo los datos de Murcia o de Molina, ¿no? Pero el 20% de los desplazamientos en la ciudad de Barcelona se hacen en coche, en automóvil. Y la ocupación de espacio público es del 70%. ¿No? Es decir, 20% de uso en movilidad, 70% de dedicación de espacio. Esto es algo que no puede funcionar. Y necesitamos, evidentemente, modificar esto, ¿no? Ahora hay toda una idea en Barcelona de trabajar con las supermanzanas, ¿no? Con la idea de que en los espacios interbloques de la ciudad se pueda reducir la movilidad
solamente para descargar, llegar al aparcamiento, acercar a tu padre o a tu madre que está mayor, comprar o descomprar, pero que las movilidades no se extiendan en toda la ciudad, ¿no? Evidentemente hay otras ciudades, otros países, por ejemplo Helsinki, ¿no? Tiene un sistema de transporte público intermodal espectacular, ¿no? Es decir, que en la tarjeta que tú compras, que no es barata, porque en Helsinki el nivel de vida es alto, pero si tú compras la tarjeta de transporte, puedes tomar desde la bicicleta hasta el taxi, el metro, el autobús, cualquier medida de transporte, porque la idea de fondo es que el transporte no es privado, es colectivo. O sea, la ciudad te provee de cualquier sistema de transporte que necesites. Y por lo tanto, tú no es un problema personal de transporte, sino que es algo que se entiende como un servicio público en su integridad, con todos sus modelos distintos. Estamos hablando, evidentemente, de una gran distancia en lo que estamos, ¿no? Pero probablemente hemos de entender, ¿no?, que las tendencias de futuro en muchos casos van a pasar por ahí, ¿no? Y la idea del sharing en muchos casos tiene esta propia idea, ¿no? Y contestas así un poco la pregunta de Jaume. ¿Cree que seguirán creciendo y siendo ventajosas para la vida colectiva? Bueno, esto es un ejemplo de posibilidades, ¿no? De ventajas. Lo que has comentado del transporte. Sí, yo creo que el transporte colectivo seguirá siendo importantísimo porque, por ejemplo, claro, necesitamos un transporte de cercanías y de media distancia y de larga distancia, que es muy difícil hacerlo con estos medios mucho más personales o más, digamos, del sharing, ¿no? Pero sí que necesitaremos mejorar esos servicios, ¿no? Es decir, darles más frecuencia, darles más calidad. Es decir, y seguramente, digamos, la inversión en ferrocarril, que ha sido muy importante en España, la deberíamos poder, digamos, poner al día y también hacerla más, digamos, más accesible desde muchos puntos de vista. Y luego trabajar más con sistemas más colectivos, pero más flexibles de movilidad en las ciudades, ¿no? Es probable que el transporte, los sistemas de transporte teledirigidos, etcétera, puedan facilitarlo, pero hay experiencias no tan, digamos, el sistema de transporte de personas mayores en el País Vasco utiliza un sistema de mini autobuses que funcionan casi como taxis, ¿no? Como Uber. O sea que hay como el sistema del País Vasco es muy de caseríos aislados, ¿no? Y la esperanza de vida ha ido aumentando y esas personas tienen que ir pues a la visita al médico, etcétera. Hay un sistema de transporte colectivo que pagan las diputaciones que es colectivo, pero que tiene una dosis de individualidad muy grande, ¿no? Es decir, que es flexible, ¿no? No es que el autobús pase por ese caserío a las 9:03 y a las 12:04, sino que a partir de las demandas de la población, sus recorridos se adaptan sería como un taxi colectivo, ¿no? Que en el fondo en muchos países del norte de África, si alguien ha visitado Marruecos o otros países, existen esos taxis colectivos que hacen las rutas a partir de lo que los mismos usuarios necesitan, ¿no? Esta idea de este transporte colectivo y flexible, en ciertos casos, cuando el sistema de conurbación es extendido, se debería poder hacer, digamos, ¿no? Sí, no sé si tienes acceso a preguntas, a otra sección que hay preguntas y respuestas. Ahí Juan y Meseguer ha estado, por ejemplo, hablando de los aparcamientos disuasorios también, como acceso al pequeño comercio. Y ¿tienes acceso tú a esta sección? No, esta parte no la veo. Preguntas y respuestas. A ver. Bien, bueno, pues estoy en el chat, pero... Sí, bueno, coincide también, Juan, por ejemplo, en algo que comentabas de la necesidad de que la política municipal, regional, estatal, Europa, pues haga planes de actuación para los municipios y los servicios como en Molina antes de que la situación empeore. Y bueno, pues algunos aspectos concretos de sobrecargar el centro de la ciudad con actuaciones que otros territorios no quieren. Lo bonito para otros territorios y lo que no me gusta para el centro. Bueno, lo bonito sí, lo pagamos bueno, todos. eso quiere decir también el trabajar desde lógicas de descentralización, por ejemplo, en factores culturales, ¿no? Es decir,
Estamos muy acostumbrados en Barcelona, lo que la gente cuando algo pasa a 20 minutos del centro ya lo encuentra muy alejado, digamos, ¿no? Es decir, y esa idea de descentralizar también los aspectos culturales, ¿no? Lo que son la proximidad a la cultura es también un factor que se puede mejorar y trabajar, ¿no? Nosotros hemos creado algunos programas de lo que llamamos del distrito cultural, ¿no? que hace mover, digamos, actuaciones en equipamientos culturales, centros cívicos, bibliotecas, ¿no? Es decir, la voluntad de acercar, ¿no? Es decir, el acceso a la cultura es un elemento muy importante, ¿no? que genera. Las bibliotecas sería el caso, digamos, el equipamiento que en todo el mundo está adquiriendo capas que son de mucha mayor contenido que el simplemente prestar y dejar libros, ¿no? Son centros, digamos, donde puedes acceder, donde estás caliente en invierno, donde estás fresco en verano, donde puedes leer el periódico, donde hay internet, donde puedes empezar a incorporar otras capas, ¿no? Una biblioteca que sea una oficina de atención ciudadana, una biblioteca que genere cursos, digamos, de clubs de lectura y seminarios digamos, de conocimientos. Es decir, por ejemplo, las bibliotecas, para no inventarnos equipamientos que no existen. Es decir, el poner capas ahí y el articular mejor, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona hemos hecho también una experiencia muy interesante que ha sido que las escuelas que no tenían suficiente espacio para poder, digamos, hacer grupos burbuja y ampliar, pues han utilizado parques, han ido a hacer clases a museos, han ido a hacer clases a bibliotecas, ¿no? Entonces se ha generado una red de equipamientos, ¿no? Que si la manejamos bien puede ir durando en el tiempo, ¿no? Es decir, puede ir, digamos... Puede indicar una dirección adecuada. Yo, fíjate que te iba a decir que me preocupa un poco, bueno, me alegra porque me has dado un poco de esperanza, porque yo sí noto que tenemos ese punto de consenso ahora en cosas que sí necesitamos. Echamos de menos las zonas verdes. Yo me encuentro a más vecinos en el parque que me he encontrado nunca, ¿no? En la plaza que tengo debajo de mi casa, que no es especialmente bonita, y nos vemos ahí, ves a la gente jugando a la pelota, pero me preocupa que que es el momento en el que lo vemos claro, pues igual las cabezas o los dineros de los que tienen que tomar decisiones no están para eso porque están en el apagado de fuego y en las urgencias, y tanto a nivel político como a nivel ciudadanía, pues hemos demostrado tener muy poca memoria, porque nos ha costado creernos que esto venía en serio, y en cuanto nos abren un poco, no sé si volveremos a abrazar lo de antes gozosamente, y se nos habrá olvidado que hubo un momento que estuvimos de acuerdo en que hacía falta más verde, en que estas bibliotecas se le puedan dar otros usos. ¿Cómo lo ves desde la práctica tuya allí? Que esto bueno, se tiene que aprovechar esas ventanas de oportunidad, se tiene que aprovechar. Es decir, por ejemplo, había en Barcelona una gran demanda de los bares para hacer más terrazas. El ayuntamiento decidió dar permisos para hacer más terrazas, pero en zonas de aparcamiento, no las aceras. Entonces se han aumentado las terrazas muy notablemente en la ciudad, pero se han perdido, entre comillas, 3.000 plazas de aparcamiento. Bueno, entonces esto genera unas ganancias y unas pérdidas, ¿no? Hay gente que... Cada decisión política genera perdedores y ganadores. Entonces, cada uno tiene que ser consciente, ¿no?, de cómo distribuye costes y beneficios. O sea, las decisiones políticas no son neutras. Politizar no quiere decir votar al PSOE, el PP y tal, que también. Politizar quiere decir discutir quién gana y quién pierde en cada decisión. Entonces, discutir sobre espacio público tiene que ser una discusión política. Política no en el sentido de si es de izquierda o de derecha, es política en el sentido de quién gana y quién pierde ante cada decisión. Si tú aprovechas esta pandemia para en las calles más estrechas impedir el tráfico, la gente puede empezar a notar que hay una diferencia muy importante en calidad de vida, que tiene sus costes, porque no puedo, digamos, acercarme ante la puerta de la casa de mi amigo a dejar el coche, ¿no? Evidentemente tienes que dejar que esa calle, los que viven en ella pueden acceder en coche, pero tú puedes cerrar el tráfico rodado en general y generar, ¿no?
Es decir, puedes aprovechar esas circunstancias para generar ciertos cambios que si generas consenso suficiente pueden durar más tiempo. Pero si tú mismo te planteas la crisis como algo excepcional que va a pasar y que volveremos a estar como antes, entonces no vas a aprovechar esas oportunidades, ¿no? Bueno, pues ojalá. Creo que es, por ejemplo, ahora en el Servicio de Parques y Jardines de la Ciudad de Barcelona va a proponer a las escuelas que han utilizado los parques para hacer clases que en la operación primavera, que es volver a replantar flores en los parques, que sean las escuelas las que lo hagan. Porque de alguna manera eso hará que las escuelas apadrinen esos parques y los consideren más suyos, no solamente cuando los han necesitado, sino también ahora cuando ellos pueden intervenir y generar valor también en esos parques. Esos son pequeños elementos, ¿no? que pueden llevar a influir, ¿no? Es muy difícil porque la riqueza de los problemas urbanos es enorme y las diferencias entre ciudades es enorme, etcétera, etcétera. Es decir, no estoy intentando dar lecciones a nadie, ¿no? Estoy poniendo ejemplos que creo que pueden ser útiles si cada uno busca un poco los espacios en los cuales intervenir, ¿no? Las grietas, ¿no? En las cuales intervenir. Sí, pero el riesgo que tú comentabas de volver a lo de siempre es evidente, ¿no? Pero bueno, está bien estos ejemplos de que se puede aprovechar porque hay un momento en el que estamos de acuerdo en algunas cosas. Que hemos de ser conscientes que lo del cambio climático no es ninguna broma, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero... No, y no es pasajero como pensábamos que era la pandemia, que tampoco ha resultado serlo al final, ¿no? O sea que exacto. Hay un cambio más profundo en la forma de pensar. Bueno, me voy a obligar a recordarte que son las 8 y 7 minutos, aunque sí, estamos muy a gusto. Y yo os tengo que dejar, digamos, desdichadamente. Espero que haya sido útil y ya os haré llegar, ¿no? Porque habíamos quedado que haríamos el texto y tal, ya os haría llegar el texto cuando me lo digáis y así pues también podemos seguir en esta colaboración en el futuro. Perfecto. Muchas gracias. Pues, en nombre de la cátedra del ayuntamiento, pues volver a agradecerte y hemos estado un rato esta tarde muy agradable y hemos aprendido mucho. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, profesor Joan y profesor José Luis. Y a todos los que hoy nos habéis acompañado, a ver, que me ponen el vídeo, creo. Y a los que nos habéis acompañado en esta interesantísima ponencia. También ya aprovecho para emplazarles a la siguiente ponencia de este mismo ciclo, que es la construcción colectiva de las decisiones urbanas, que la impartirá el arquitecto y Premio Nacional de Urbanismo, Sebastián Journet. Y esto será el jueves 11 de marzo, a la misma hora que hoy. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Joan, otra vez, muchísimas gracias José Luis, hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Adiós, hasta luego.